de nuevo desde la casa del Dios bueno, la iglesia León de la tribu de Judá en Nueva Esparta, día número 42 de cuarentena en Venezuela. El Señor los bendiga rica y poderosamente. Los animo a refugiarse bajo la sombra del Omnipotente, la sombra de nuestro Dios. Permítanme orar por ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, suplicamos, Dios, que la palabra fluya como río impetuoso, que toque para salvación y vida eterna, que toque, Señor, para cambiar vidas, transformar vidas, sanar al enfermo, libertar al cautivo, en el nombre de Jesucristo. Oramos a ti, Padre Santo, y suplicamos en esta hora, Dios, que tú intervenga la señal, y que la señal, Señor, se convierte en señal de milagros, una señal milagrosa para alcanzar, Señor, a los que están en Nueva Esparta, en la nación venezolana y por todas las naciones de la tierra, allá en sus hogares confinados, esperando, Dios, tu favor, esperando que tu mano poderosa, Dios, haga la diferencia, y aquello que trajo luto, llanto, desolación, desesperación, mortandad, oh Dios mío, sea quitado, y el pueblo, Señor, las naciones puedan volver, Señor, a su ritmo habitual de trabajo, con una diferencia, Dios, temiéndote a ti, buscándote a ti y caminando contigo, Señor. Permite que las iglesias después de esto se llenen de creyentes, de gente convertida a ti, Señor, y preparen el camino para tu venida, en el nombre de Jesucristo. Amén. Los bendigo mucho. Gloria al Señor. Hoy les voy a hablar de nuestro Salvador, de Jesús, el Hijo del Dios viviente. ¿Por qué lo llaman Salvador? Porque su oficio es salvar, rescatar personas de su vana y errónea manera de vivir. Por eso, Él es el Salvador, porque fue enviado a salvar. Esa fue su asignación. La Biblia dice, no hay ningún nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, recibir salvación, solo en el nombre de Jesús. Jesús está por toda la Biblia. Jesús está en el Antiguo Testamento, en los Salmos, en los profetas, en los reyes. Todo apunta hacia Jesús, porque Jesús es el Mesías Salvador, y de Él te quiero hablar hoy. Bendito Dios. Por toda la Biblia vemos a un Jesús diciendo a los que recibieron un milagro, vete, tu fe te ha salvado. Jesús no sacaba cuenta de cuántos pecados tenían en su haber, ni de la atrocidad de los mismos. Pero si estos podían creer, entonces esos pecadores calificaban para justificación y salvación. Bendito Dios. Aquel hombre que fue condenado a muerte al lado de Jesús le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le respondió, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este hombre creyó y su fe anuló su prontuario. Qué belleza del Señor tenemos. Pero los que leen la Biblia saben que este hombre abogaba por Jesús y le decía a su otro compañero de infortunio que él estaba en la muerte misma, frente a la muerte misma, y aún así no veía y no reconocía a Jesús, que no había hecho nada, que ellos sí eran culpables, pero Jesús no. Eso fue toda una confesión para arrepentimiento que hizo que Jesús le concediera el paraíso inmediatamente. Bendito Dios. Entonces, el amor de Jesús y la fe de este hombre le valieron el paraíso. Así está haciendo Dios en este tiempo, manifestando su gran amor, y nosotros, por creer, pues Él nos justifica. Bendito Dios. Todos necesitamos. ¿Quiénes necesitan salvación? Primero que nada la pregunta, ¿quiénes necesitan salvación? Todos necesitamos volvernos a Jesús y así alcanzar salvación, el don o el regalo inmerecido. ¿Quiénes reciben salvación? Solo aquellos que creen en Él. Solo aquellos que creen. La gente iba a Jesús creyendo que en Él estaba la sanidad,
creyendo que él era el Hijo de Dios y podía hacer el milagro. Y Jesús lo sanaba, es cierto. Pero luego Jesús le decía, vete, tu fe te ha salvado. ¿Por qué? Porque no podía separarse, no se puede separar el don del que lo lleva, del que lo da, del que ministra, no se puede. Hoy, sin embargo, quiero recordar un fuerte texto que mencionamos la vez pasada y que por causa del tiempo quedaron cosas como en el aire, cosas que no le hicieron justicia al espíritu con el cual Dios las habló. Y me estoy refiriendo precisamente al texto que compartimos someramente, el de 1 Corintios 6, del 9 al 11. 6 del 9 al 11. 1 Corintios 6 del 9 al 11. Que reza de la siguiente manera: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? La primera pregunta. Todos necesitamos esa justificación. No erréis, continúa diciendo, ni los fornicarios, los machos, machotes, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos. Si mueres ebrio te vas para el infierno. Ni los maldicientes, esos que por todos reniegan y mientan madre, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Todo un grupo selecto. Dios los escogió, pero me encanta la palabra que viene luego. Eso, leí del 9 al 10. Me encanta la palabra que viene luego, la buena noticia. Los evangelios registran, verso 11. Y esto erais algunos, esto éramos algunos de nosotros, cada quien en donde estuvo. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Ya han sido lavados, justificados, santificados por el nombre del Señor Jesucristo, en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu Santo. ¿Quiénes? Los que creímos en Jesús. Ahí hacen una lista de cosas horribles. Pero los que creyeron en Jesús y se arrepintieron de sus vanas maneras de vivir, pues Dios los perdonó y los salvó, los justificó. Así es. Menciono estos textos de la Biblia porque a veces nos encontramos, y sé que hay gente que se encuentra en esas cosas, pero yo menciono estos textos porque a veces nos encontramos atrapados en camino de maldad. Yo no sé en qué camino tú estás atrapado, tú que me estás oyendo. Y no hablo solamente a la iglesia, hablo a ese grupo de personas que están allí, que se reúnen para oír, porque tienen convención de oír y porque son de Dios, aun cuando están en el delito y en el pecado todavía, son de Dios, así te lo declaro. Entonces, hay personas que están en un vicio, en un horrible hábito o adicción, atrapados en camino de perdición o muerte, siendo esclavos de una pasión vergonzosa o desordenada. Muchas veces estamos así y no sabemos cómo fue que la vida se nos desbarató, cómo fue que llegamos al fondo de la cisterna, cómo fue que llegamos, nos encontramos donde estamos, cómo fue que entramos en esa relación fornicaria o adúltera con una mujer ajena, con una mujer que ahora no sabemos cómo dejarla, o una relación homosexual. Y nos preguntamos, Dios mío, ¿por qué yo caí en esto? ¿Cómo caí en esto? ¿Cómo fue que me enredé en ocultismo? Porque a veces las cosas comienzan como algo inofensivo, pero luego te das cuenta del abismo donde caíste. ¿Cómo fue que me enredé con estos delincuentes? Con esta banda. Señor, yo no soy un malado, yo no soy un asesino. Y ahora mira de quiénes estoy rodeado. A veces estamos así, deseando que alguien nos ayude. ¿Será que salgo de esta? Algunos se preguntan, ¿cómo? ¿Y quién podrá ayudarme? Hay gente que se están haciendo esa pregunta, que están en una relación extraña, mala, saben que es mala, pero no saben cómo salir. Están cautivos, dominados. Quizás no ven la salida. Los amigos se acabaron, los familiares disminuyeron, solo quedó mamá, solo queda la vieja, la que siempre está ahí dando consejos
el consejo que nunca escuchamos. Luego comenzó el rechazo. Todo el mundo nos rechaza. El rechazo nos rodeó, la intolerancia también. Vino el autorrechazo. La buena noticia, porque hay una buena noticia, es que Cristo está con las manos abiertas y extendidas hacia ti. Cristo quiere contigo, tú que me estás oyendo. Quizás todavía te preguntas, no sé qué hacer, cómo salgo de esto, no veo camino de salida. A veces estamos así. Créeme, yo estuve así. La buena noticia, repito, es que Cristo el Señor está disponible. Si tienes a alguien a tu lado, dale un codazo leve y dile, hey, Cristo está disponible. Quiere contigo. Si tú quieres con Él, Él quiso contigo primero. Ahora, los que están en su delito y en su pecado, ¿qué les está pasando? Bueno, lo primero es que fueron enceguecidos por el pecado. El pecado hace eso, enceguece, ensordece y enmudece. También venda los ojos y amordaza. Y los que están así, sepan sin ninguna duda que están bajo el dominio del maligno. Esto no es que hay puntos intermedios, que hay puntos neutros, no los hay. Los que están de esta manera están bajo el dominio del maligno. El delincuente está bajo el dominio del maligno. El fornicario, el adúltero también. El homosexual, ni hablar. Todos están bajo el dominio del maligno. Cuando alguien sale de ese dominio, cuando cree en Jesús, acepta a Jesús, se arrepiente, Jesús lo saca totalmente y lo pasa del reino de las tinieblas a su luz admirable. Bendito Dios. Entonces, el camino del Señor está disponible. Su gran gracia, el poder creer y aceptar que su amor es capaz de restaurarnos. Le decimos a la gente que se arrepientan y ese es el camino, pero primero debemos lograr hacerlos creer que Dios los ama y que Dios está dispuesto a perdonarlos. Créanme, Él está dispuesto. Tú que me estás oyendo y que has cometido toda suerte de cosas y llegaste a un punto donde a ti te parece como que Dios te odia o que Dios no quiere contigo porque te sientes despreciado y rechazado por Dios, déjame decirte, eso es una mentira que el diablo sembró en tu mente. Si tú te vuelves a Dios, ya Dios se volvió a ti primero. Si tú quieres con Dios, ya Dios quiso contigo primero. Él vino a salvar. Esa es su asignación. Él es el Salvador. El zapatero a su zapato. Cristo en Él. Le cuesta más creer en el Señor. Les cuesta creer que Dios los puede perdonar. Porque todo lo ven a través de su prontuario y de las palabras que Satanás le ministra a su mente, de que para ellos no hay salvación. Lo primero que debemos predicar nosotros como gente de Dios, los que me están oyendo, a los amigos, a los vecinos, a los familiares endurecidos, es el amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no sea salvo y no se pierda. Para salvarnos. Muchos no se salvan porque no pueden creer en esa clase de amor y perdón. Muchos les cuesta creer eso, que después que ellos dañaron tanto, hicieron tanta cosa mala, alguien pueda creer en ellos, perdonarlos a ellos, alguien pueda hacer algo bueno por ellos. Si hay ese alguien se llama Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios viviente, mi Señor, nuestro Señor y Salvador, el Salvador del mundo. En Lucas 24:47, Él mandó que se predicase en su nombre, y es lo que estoy haciendo, el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Venezuela, los venezolanos están diseminados por todo el globo. Allá donde tú estás, Brasil, Colombia, Manaos, Ecuador, Chile, allá donde están la gente de León de la tribu de Judá, los bendigo mucho. En todos esos lugares, tú que estuviste acá, tú que tienes el Espíritu en ti, no dejes de predicarle a esas personas. Sigue predicando la palabra. Dios te va a usar con poder. Entonces, ¿qué es lo que dice Dios en Lucas 24:47? Él mandó que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Ya te lo dije, donde quiera que te encuentres. Y el Señor está esperando entonces arrepentimiento y luego el perdón. Será una realidad en el nombre de Jesucristo. Pero también está dejando en claro que su amor es capaz de cubrir multitud de pecados para aquellos que les cuesta creer esto. El amor de Dios cubre multitud de pecados.
Sí, su gran amor está disponible, no me cansaré de decírtelo, y es incondicional. Bendito Dios. Tengo un consejo de oro para los hermanos en Cristo Jesús, los que me están oyendo. El pueblo de Dios está jugando a la candelita con su vida eterna y han estado abusando de la gracia. Deben devolverse. Deben devolverse. Y aprovecho para decirles esto: no estés viendo al COVID-19 como el juicio de Dios, porque no lo es. Dios no necesita, destruir a la población mundial a la manera del coronavirus para hacerse oír. Dios no necesita eso. Dios no es un matón. Dios es bueno, y es bueno en gran manera. Dios no es un homicida. Dios trae juicio cuando debe traerlo. Pero el COVID-19 no es un juicio de parte de Dios, créame esto. No lo es. Tendríamos que culpar, si lo fuera, tendríamos que culpar a Dios de la peste bubónica y de las 2 guerras mundiales que ha sufrido la humanidad. Tendríamos que culpar a Dios de eso. ¿Y quién dijo que Dios estaba detrás de eso? ¿Quién dijo que Dios mandó a Hitler a exterminar 6 millones de judíos? ¿Quién dijo que Dios fue el que hizo eso? Para nada. Entonces no culpes al COVID-19 y digas que es un juicio de Dios, porque no lo es. El Señor es bueno todo el tiempo y en gran manera. Pero sí sabe, como el mejor economista, sí sabe sacarle provecho a cosas desagradables, horribles como el COVID-19, para hacer que su pueblo extraviado se vuelva al camino de la vida eterna. A su pueblo en primer lugar, y luego al mundo entero que está de espaldas a él e indiferentes a su llamado. El llamado entonces es volvernos al amor del Padre, volvernos al arrepentimiento, temer a Dios, buscar a Dios en tanto que Dios pueda ser hallado. ¿Qué es el arrepentimiento? Y tengo que decírtelo porque lo nombramos tantas veces. Es un acto de rendición delante del que te venció. Si Cristo te venció, entonces ríndete. A mí me venció y vivo una vida de arrepentimiento y humillación delante de Él. Es decir, estoy rendido. Me ganaste, Señor. Me convertiste a ti. Ya no vivo yo. Ahora vive Cristo en mí. Y lo que vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Qué tal? Esa es mi vida. Bendito Dios. Hermanos, no vean lo que hablo, y estoy hablando de muchas cosas, no vean lo que hablo como algo para descalificar a aquellos cuyas vidas están retratadas en la cita bíblica leída. No vean eso, no lo vean desde ese punto de vista. Eso sería tanto como engañarse o entender al revés. Sabemos que algunos se verán a sí mismos y se identificarán con lo malo, porque todavía están en el delito, en el pecado, en algunas cosas repudiadas por la sociedad. Pero una noticia alentadora les tengo: es que Dios ve a todos los pecados de la misma manera. El que miente, el que engaña, el fornicario, el adúltero, el homosexual, igualito, de la misma manera. Por lo tanto, para lo atroz y para lo leve hay perdón. Es lo que les vengo diciendo. Sí hay perdón, por causa de su amor y de tu arrepentimiento. Su amor y tu arrepentimiento. Todos estábamos descalificados y Jesucristo nos dio la calificación de aprobados, sin tomar en cuenta nuestro gran prontuario. Nos justificó. Quiero que te atrevas conmigo a creer en el amor tan grande de Dios, que es capaz de pasar por alto todo lo anterior. La Biblia habla de nuestra pasada manera de vivir, que no fue buena. Tu pasada manera de vivir y la mía, generaba una respuesta de parte de Dios y generaba una respuesta o un derecho legal al maligno. Colosenses 2:14 habla de anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Esa acta de decreto que nos era contraria, contentiva de los pecados, faltas y transgresiones que hicimos, lo usaba Satanás para acusarnos delante de Dios, para ir con derecho y decir
que no éramos genuinos, que no éramos verdaderos, que nos merecíamos juicio y destrucción. Eso lo hacía el maligno. Eso es lo que hace el maligno con el pecado nuestro. Gracias a Dios, a partir de hoy habrá arrepentimiento masivo. Ustedes se volverán a Dios y Dios le quitará todo derecho legal al maligno conforme a Colosenses 2:14, y él no podrá seguir acusando. Bendito Dios. Denle un aplauso a Dios por eso. La respuesta de Dios entonces es la salvación si tú aceptas su amor y te arrepientes. La otra respuesta, ya lo mencioné, es vivir dominado por el otro, engañado por el otro, haciendo la voluntad del maligno y siendo llevado inexorablemente hacia la condenación eterna. Dios nos guarde a todos. Bendito Dios. El malo entonces es especialista en engañar, y uno de los engaños es hacer creer que ya estás condenado. Es especialista en decirle a la gente que no vaya, ¿para qué? No pierdas el tiempo, ya tú estás condenado. Que Dios no quiere con nosotros, que Dios no quiere, que los pecados cometidos son tantos que Dios cerró la puerta, botó la llave. El único que cierra la puerta y bota la llave es Él. Pero la buena noticia es esta: Dios descendió a los infiernos, al Averno, y Dios le quitó a Él la llave de la muerte. Dios le quitó, le confiscó la llave. Por lo tanto, eso que Él quiere contigo, niégate, no lo aceptes. Si tú quieres, si tú aceptas el amor de Dios, te arrepientes, hoy mismo estarás con Dios en el paraíso. No es que te vas a morir, hoy mismo estarás en la vida eterna, caminando de la mano con el Señor. Bendito Dios. Te animo con esta palabra. Isaías 1, verso 18. Dice así: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Hay un día de rendición de cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Qué tal? Como la grana, oscuro. Como el rojo carmesí, sangriento. Dios dice que Él lo hará como, vendrán a ser como blanca lana. ¿Por qué lo dice? ¿Porque está mintiendo? No, porque está hablando de su gran perdón, de su gran amor, de su misericordia. Esta es una excelente y maravillosa promesa. También debo decirte esto, porque hay personas que creen que aquel es culpable porque hizo cosas, y yo no soy tan culpable porque yo no tengo esos pecados que aquel tiene. ¿Se acuerdan el texto de el fariseo y el publicano? Caramba, yo no soy como ese publicano, decía él. El Señor no toma ningún pecado a la ligera, déjame decirte. Y debemos entender que Dios no ve ningún pecado con ojos indiferentes ni complacientes. No es así. Imagínense que hasta las palabras ociosas, por esas palabras ociosas, se rendirá cuenta en el día del juicio. O el día de la rendición de las cuentas. Hasta por las palabritas esas que dijiste, riendito. Déjame decirte, algunos creen que solo matar, violar, herir con algún arma blanca o de fuego, que solo ese tipo de hechos violentos son pecados. Vivimos en una sociedad embustera. La mentira, el embuste es pecado. Engañadora, donde el ser descubierto no produce el repudio de la comunidad, porque todos mienten, sino el aplauso, palmaditas de otro. ¿Y cómo ve el Señor esto? ¿Será que está de acuerdo? No está de acuerdo. Hasta en muchas iglesias algunos ministros no son confiables, son también mentirosos y manipuladores, conspiradores. ¿Y será que Dios está agradado de ellos? No es así, no lo está. Él es un Dios 3 veces santo. Él es el Rey de los santos. Por lo tanto, los que viven su vida de esa manera sin arrepentirse, Él no es Rey de ellos, no lo puede ser. Él no muda su palabra, Él no cambia, Él es el incambiable Señor. Ahora bien, repito, el COVID-19 no es una venganza divina, ya te lo dije. Vean al COVID-19 como que el Dios inteligente lo está usando para sacar cosas buenas, para que en medio del terror y el pánico y la mortandad, un llamado, Él está haciendo un llamado al arrepentimiento, a volvernos al temor a Dios, a volvernos a la sana doctrina, a volvernos a los evangelios, al Dios bendito. Véanlo así. Lo otro es que no hay liberación sin nuevo nacimiento, porque te vengo hablando de arrepentimiento, de perdón y de estas cosas, pero tengo que tocar en lo que es el nuevo nacimiento. ¿Qué será eso? No hay
liberación sin nuevo nacimiento. Y sé que estoy hablando de muchas cosas y me perdonan, pero son muchas cosas que Dios puso en mi corazón y tengo que decirlas. La liberación es el pan de los hijos, de los que han nacido de nuevo. Digo esto porque a los que están atrapados en su delito y en su pecado, solamente Cristo. No puedes tomar el nombre del Señor en tu boca y decir, por ejemplo, el Señor reprenda al diablo. No puedes, porque tú estás del otro lado de la ecuación. Lo lamento, tengo que decírtelo. Muchos hogares en el mundo entero están de luto. Y esa es una realidad. De hecho, el mundo entero lo está. Creo que no hay una sola nación donde no haya llegado el COVID-19. Pero si el mundo supiera, si todos esos cientos de miles se les revelara, o millones se les revelara, esos que están de luto, no son millones, son miles, se les revelara a dónde fueron sus familiares, creo que comenzarían a cambiar sus vidas ante esta pandemia. Creo que la pandemia sería un motor para cambiar las vidas de millones de personas. Creo que esas personas que están así, rebeldes, indiferentes, se volverían al Señor. Por causa de que verían esto, se les revelaría a dónde fueron esa multitud de personas, dónde se encuentran ahorita. Caramba, hay una porción que habla del hombre rico y otro que llamaban Lázaro. El rico vivía con esplendidez, gozaba de su dinero. Y algún día murió y fue enterrado. Lázaro murió y lo llevaron los ángeles al seno de Abraham. Y luego se encontraron, de lejos se veían el uno al otro. Uno en tormento y el otro esperando que Cristo llevara cautiva la cautividad. ¿Qué tal? Así están millones y los cientos de miles que atrapó la pandemia y se los llevó sin que pudieran arrepentirse, porque estimaron que el evangelio era tonterías, o era de gente ignorante, o gente que incapaz, o gente que quería que los mantuviesen. Toda suerte de cosas decían y no escuchaban la predicación de los evangélicos como nosotros. Les tengo una información: la muerte no avisa ni pide permiso, solamente llega y sorprende. Razón por la cual debemos apercibirnos, y te mando, te ordeno a los que son de la fe que se aperciban. Y tú que estás por entrar, apercíbete, amigo, en el nombre de Jesucristo. Háblale a tus familiares descarriados, a los empedernidos en su pecado. Diles que el amor de Dios está disponible. Diles que Dios quiere con ellos. Diles que todavía hay tiempo, que no es tarde, que se vuelvan al Señor. La Biblia dice que busquemos a Dios en tanto que Dios pueda ser hallado. Dios todavía puede ser hallado. Tú todavía puedes encontrarte con Él, servirle a Él, y Dios hará un borrón y una cuenta nueva. Y vivir una vida bien, próspera, una vida hermosa, con buena familia, una vida donde el pecado no se enseñoree y donde el delito no sea parte de tu vida. Tú puedes todavía alcanzarlo. Te animo, acepta a Jesús. Date a ti mismo esa oportunidad maravillosa. Date a ti mismo esa oportunidad en este día, bendito Dios. Si alguien sabe perdonar, ese es nuestro Señor Jesucristo. Ese es nuestro Dios. Si alguien sabe indultar, y en Venezuela todos saben lo que es un indulto, ese es nuestro Señor. Si alguien es capaz de resetear o reiniciar, se llama Jesucristo. Él hace borrón y cuenta nuevas, si tú se lo permites. Él quiere hacer un borrón y una cuenta nueva contigo. Debemos volvernos a Él de todo corazón. Él y solo Él nos puede sacar adelante. Solo la misericordia del Dios bueno lo puede lograr. Él es un Dios fiel. Él es fiel a su palabra. Él es el Salvador del mundo. Él vino a salvar. Quiero entonces, te animo y quiero que hagas esto conmigo. Te invito a orar conmigo conforme al Salmo 130. Salmo 130, grábenlo, del 1 al 8, que dice lo siguiente: de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Ya, Jehová, si mirares los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse?
pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espere Israel a Jehová, espere Nueva Esparta a Jehová, espere Venezuela a Jehová, porque en Jehová hay misericordia. Esperen las naciones a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Y él redimirá a Nueva Esparta, a Venezuela y a las naciones, a Israel, de todos sus pecados. Esta es la oración, abre camino, abre puerta. Comenzamos con este salmo, clamamos a Dios desde el fondo de nuestro ser. ¿Y Dios qué hará? Dios nos responderá. Para los que están cerca, pero lejos, los que están en otro estado, en otra nación, los animo a orar así, después del Salmo 130 del 1 al 8. Digan conmigo: en el nombre de Jesucristo, yo tomo autoridad en su poderoso nombre. Entro en lo sobrenatural y rompo la alianza y el poder que tiene y ejerce el COVID-19, unido con el espíritu de muerte e infierno y con el espíritu de perdición. Yo rompo ese poder, rompo esa alianza maligna, rompo esa combinación satánica. En el nombre de Jesús la rompo y queda rota. Declaro su caída, separación y dispersión en el nombre de Jesucristo. Separo la muerte del COVID-19. Separo el espíritu de infierno del COVID-19. Separo el espíritu de perdición del COVID-19. Los separo y son separados. Y declaro que no vuelven a agruparse en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Le pongo fin a esta alianza para mortandad, para luto y desolación. Le pongo fin al avance de la pandemia. En el nombre de Jesucristo le pongo fin. Confronto a la muerte, al infierno y a la perdición con el poder del sacrificio del Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo y absorbe a la muerte. En el nombre de Jesús hago esto. COVID-19, te llamo por tu nombre y te confronto con el nombre que es sobre todo otro nombre, y ordeno dobles rodillas y te detengas y no sigas avanzando. En el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, yo paralizo tu avance, ordeno tu arresto y confinamiento, como lo hiciste al mundo cuando confinaste a todos con terror y pánico en sus hogares. Te hacemos a ti ahora. Te enviamos al fondo del abismo en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Y es en el nombre poderoso de Jesucristo que hemos orado. Los bendigo con toda bendición. Declaro que estarán bien. Todo estará bien con ustedes. Mantengan la fe en alta. Está prohibido desanimarse. Crean que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Que crean que Dios nos sacará con bien de esta, y que al COVID-19 le queda poco tiempo, porque Jesucristo le interesa y está interesado totalmente en que su pueblo lo adore, que su pueblo se congregue. Él dijo: no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, y no crean que el COVID-19 evitará por siempre que la iglesia esté desunida y cada uno en su casa. Todos vamos a volver muy pronto a nuestra iglesia y vamos a estar adorando a nuestro Dios. En el nombre de Jesucristo, así lo declaro, y es en el nombre de Jesucristo que he orado. Dios me los bendiga mucho, Dios me los guarde. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y el mío, guarde sus pensamientos y el mío. En Cristo Jesús, Señor nuestro, reciban la paz de Dios. Amén y amén.